Hoy te presento un desafío de 3 días para atraer dinero rápidamente. Esta vez lo adaptamos a tiempos actuales, con ejercicios de manifestación para estos momentos. De modo que este desafío y estos 3 ejercicios simples sean compartidos y vistos por todos, y desde tu hogar también puedas manifestar la cantidad de dinero que desees. Aquella que te hayas propuesto alcanzar como meta. Lo primero que necesitas entender es que el dinero es una forma de energía. En realidad, el dinero es un intercambio de valor. El dinero por sí mismo no tiene valor intrínseco. Es simplemente un número en tu cuenta bancaria o un billete. Por lo tanto, comencemos a verlo de esa manera. Cuando te conectes para hacer estos ejercicios, no te centres en la cantidad específica de dinero, sino en lo que deseas lograr con esta manifestación. Por ejemplo, si quieres manifestar 10,000 pesos porque deseas comprar algo en particular, enfócate en ese artículo que deseas comprar y en lo que te proporcionará. No te enfoques en la cantidad de dinero que necesitas obtener, y mucho menos en cómo lo obtendrás. Más bien, concéntrate en lo que ese dinero te permitirá alcanzar o experimentar. El dinero adquiere valor cuando lo intercambiamos por algo tangible, como un servicio, una experiencia o un objeto. Por ejemplo, si deseas comprar un viaje a tu destino soñado que cuesta $7,000, es en ese momento cuando el dinero cobra valor real. Por lo tanto, enfoquémonos no en el dinero en sí mismo, sino en la meta o el logro que ese dinero nos permitirá alcanzar o disfrutar. El segundo punto importante que quiero compartir contigo es no establecer metas demasiado distantes o grandes, porque estamos dando los primeros pasos en el proceso de manifestación, algo así como pequeños avances o pequeños pasos. Necesitamos reprogramar por completo tu cerebro y tu subconsciente para que te sientas merecedor o merecedora de manifestar una gran cantidad de dinero, como $1,000,000 o dólares. Comencemos con lo pequeño. La idea de este desafío es que descubras tu propio poder y te des cuenta de tu capacidad para manifestar. Al hacer estos pequeños ejercicios, te darás cuenta de que sí puedes lograrlo y te animarás a ir un poco más allá cada vez. El tercer punto clave para realizar estos ejercicios, como mencioné antes, es no preocuparse por el cómo. No intentes controlar la manera en que se materializará este dinero. Recuerda que el universo se encarga de las causalidades. Nosotros simplemente definimos la cantidad de dinero que queremos manifestar y nos conectamos con las emociones y sentimientos asociados a ello, como veremos en el ejercicio. No nos aferremos al resultado ni tratemos de controlar cómo llegará el dinero, porque debe llegar de formas completamente inesperadas y sorprendentes. Como te contaba el caso de María, que vive en un apartamento en el medio de un edificio. Un día hubo mucho viento y aparentemente algún vecino de arriba dejó caer billetes cerca de la ventana que se volaron y terminaron cayendo en el balcón de María. Ejemplos como este, donde literalmente parece que está lloviendo dinero del cielo, ocurrieron durante este reto de 3 días. Por lo tanto, no intentes controlar cómo sucederá esto. En cambio, enfócate en el dinero y en lo que te permitirá lograr, conectando con tus emociones. Luego, déjalo ir. El universo se encargará de crear las oportunidades para que ese dinero llegue a ti. Ahora, el primer paso es fijar una cantidad específica de dinero. Para hacer esto, si tienes un cuaderno especial que usas para escribir tus pensamientos o manifestaciones, úsalo. Si no tienes uno, no te preocupes. Simplemente toma una hoja de papel. Lo importante es que sea algo que sientas especial, no solo una hoja de un cuaderno al azar. Puedes guardarlo y conservarlo como algo significativo para ti. Para realizar este ejercicio, comienza escribiendo la palabra ahora en el centro de la hoja. Luego, rodea esta palabra con un círculo o un semicírculo y dibuja 5 flechas que apunten hacia los lados, en las direcciones que elijas. En cada una de estas flechas, escribe un monto específico de dinero. Es importante empezar con un monto pequeño y alcanzable. Por ejemplo, sugiero comenzar con cantidades como 5,000, 10,000 o 15,000, adáptalos de acuerdo al país donde vivas. Si estás fuera de México,
puedes adaptar los montos según tu moneda local, o como un estudiante que propuso entre 50 y 100 dólares. Asegúrate de que estos montos sean realistas y que sientas que son alcanzables, como si alguien pudiera transferirte esa cantidad de dinero por alguna razón inesperada, como un pago olvidado o un ingreso imprevisto. Evita elegir cantidades demasiado elevadas, como 50 dólares, ya que esto puede hacer que tu mente reaccione negativamente al considerarlo poco realista. Establecer montos demasiado altos puede bloquear nuestra capacidad de manifestación porque nuestro cerebro no está acostumbrado a recibir sumas tan grandes de dinero de manera inmediata. Así que comencemos con algo pequeño, algo que nuestro sistema de activación reticular pueda pasar por alto y que entre directamente en nuestro subconsciente. Después de anotar los 5 montos que te gustaría manifestar, elige uno personalmente. A mí me gusta hacer esto a través de una meditación, conectándome con la sensación de gratitud y respirando conscientemente. Elijo un monto de manera intuitiva, tal vez porque me resuena o porque es la cantidad exacta que necesito para una compra o pago específico. Una vez que elijas ese monto, subráyalo o márcalo con un resaltador y escribe al lado la frase, "Yo activo esta realidad", en letras grandes y en mayúsculas. Luego, haz una lista de las emociones que experimentarías al tener ese dinero. Por ejemplo, si necesitas pagar un servicio y no tienes el dinero, imagina cómo te sentirías al tenerlo en tus manos. Feliz, aliviado, exitosa, relajado, etc. Es importante notar y sentir estas emociones en el presente como si ya tuvieras ese dinero en tus manos. Esto es crucial, ya que un pensamiento sin conexión emocional carece de poder. Recuerda que las emociones son energía en movimiento, por eso se llaman emociones. Al generar esta vibración emocional, nos volvemos magnéticos a lo que deseamos manifestar. Entonces, es importante conectar este pensamiento y decir, "Yo manifiesto esta realidad". Si es posible, es mejor decir estas afirmaciones en voz alta, ya que las palabras también generan una frecuencia que debemos conectar con la emoción que estás experimentando en este momento. Siéntete feliz, tranquila, y como si ya tuvieras el dinero. Simplemente falta esperar y estar receptivo a que ese dinero llegue a ti. Luego, debajo de la afirmación, escribe, "Gracias universo por concederme esta realidad", en letras grandes y bien resaltadas. Expresa tu gratitud al universo, o a quien creas, por manifestar esta realidad para ti. Un ejercicio adicional que sugiero, y que es muy útil, es decorar la hoja de manifestación. Te animo a agregar color, brillos, dibujos o frases adicionales. Por ejemplo, a mí me gusta añadir, "Gracias, gracias, gracias", y poner la fecha y mi nombre. La idea es que personalices esta hoja tanto como desees. Cuanto más la hagas tuya, más sentirás que el dinero que estás manifestando te pertenece y más conexión sentirás con este proceso de manifestación. Aquí concluye el primer día. Si deseas realizar una meditación, es ideal. También puedes revisar nuevamente tu hoja de manifestación antes de irte a dormir, para reconectar con la energía de la cantidad de dinero que estás manifestando. Puedes utilizar una meditación para conectarte con la energía del dinero, siempre recordando cómo te sentirías al tener esa cantidad de dinero en tus manos. Es crucial evitar generar dependencia o ansiedad tratando de forzar la manifestación. Cuando intentamos forzar algo, creamos una sensación de carencia o necesidad que puede bloquear el proceso de manifestación. En lugar de eso, mantente conectado con las emociones y la tranquilidad de que el dinero ya está en camino. Simplemente espera a recibirlo. Esa es la sensación y la emoción que debes cultivar durante estos 3 días de desafío. Vamos a pasar al segundo día. Por la mañana, toma otra hoja. Si es posible, utiliza la misma hoja del cuaderno anterior, de lo contrario, busca otra hoja disponible. Realizaremos un ejercicio de scripting para profundizar en el proceso. Básicamente se trata de escribir de manera intencionada para manifestar una cantidad específica de dinero. En esta hoja, comienza escribiendo la fecha.
Te comparto una frase para conectarnos con la energía del dinero. La frase que sugiero para el segundo día es: estoy en el lugar correcto en el momento correcto. Si lo deseas, puedes escribirlo aquí en los comentarios para sentirte más conectado y hacer tuya esta manifestación. Estoy en el lugar correcto en el momento correcto. Después de escribir esta frase, escribe: hoy estoy agradecido, agradecida por. Enumera todas las cosas por las cuales te sientes agradecido hoy, independientemente de si están relacionadas con la manifestación que deseas alcanzar. Pueden ser cosas simples o significativas, como: agradezco por mi desayuno de hoy o agradezco por el amor de mi familia. Por ejemplo, todas las mañanas agradezco por mi hermosa casa, que manifesté y disfruto cada día. Siempre incluyo la gratitud por mi casa soñada. Tienes total libertad para escribir las líneas que desees, no es necesario limitarte a un número específico. Simplemente enumera las cosas por las cuales te sientes agradecido en este momento. Ahora, en la parte de abajo de la hoja, es momento de expresar gratitud. Puedes escribir: gracias, gracias por mi manifestación, o gracias universo por mi manifestación, o gracias, Dios por mi manifestación. En esta sección, agradece en tiempo presente y en primera persona por la manifestación de dinero que activaste el día 1. Por ejemplo, puedes escribir: gracias universo por mi manifestación de 20,000 pesos o gracias Dios por mi manifestación de 30,000 pesos. Si deseas profundizar aún más, puedes especificar para qué es esa manifestación. Por ejemplo: gracias universo, por mi manifestación de los 20,000 pesos que me ayudaron a comprar un libro que mi hijo necesitaba para el colegio, o gracias Dios por mi manifestación de los 30,000 pesos que me permitieron pagar la deuda que tenía. Esta parte te permite personalizar tu manifestación según lo sientas y necesites. Apropiate de esta hoja y de esta manifestación. Es única para ti. Vuelve a conectar con la emoción, los pensamientos positivos y las afirmaciones mientras haces este ejercicio. Puedes repetir este proceso de scripting por la mañana y por la noche, si lo deseas. Recuerda siempre expresar tu gratitud en tiempo presente y sentirte relajado, sabiendo que ese dinero ya es tuyo. Solo tienes que esperar a que llegue. El tercer día consiste básicamente en el mismo ejercicio, pero cambiamos la frase que utilizamos. La frase para el día 3 es: estoy por vivir la etapa más exitosa de toda mi vida. Te invito a escribirla aquí en los comentarios para que te quede grabada y la hagas tuya. Estoy por vivir la etapa más exitosa de toda mi vida. Luego, repite el mismo proceso que hiciste en el día 2. Escribe la fecha y enumera las razones por las cuales te sientes agradecido hoy. Notarás que estás agradecido por cosas nuevas en comparación con ayer. Después, vuelve a escribir y agradece en tiempo presente y en primera persona por la manifestación que ya tienes. Es normal que algunas personas vean resultados rápidos, como milagros, que logró su manifestación en menos de una hora, mientras que otras pueden tardar un poco más, como Ana, que me escribió hoy diciendo que en lugar de manifestar los 10,000 pesos que quería, terminó manifestando 200 pesos. Sé paciente y continúa conectándote con este ejercicio. Mi recomendación personal es que no vuelvas a comenzar desde el día 1 si no ves resultados inmediatos. Puedes buscar frases adicionales que te ayuden a atraer dinero o utilizar frases de mis meditaciones para atraer dinero. Todos los días, en tus mañanas, crea tu propio script conectando con la gratitud del presente y con la gratitud por la manifestación que estás atrayendo. Hazlo con tranquilidad y confianza, sabiendo que en algún momento tu manifestación llegará. Es así de simple y funciona. Tú también puedes lograrlo, porque todos somos iguales. Una pregunta que se ha repetido mucho es si, al terminar el reto y cumplir mi manifestación, ¿puedo volver a hacerlo? Obviamente que sí. Sería muy tonto no hacerlo, ya que has descubierto tu propio poder. Hazlo de nuevo, vuelve a manifestar, establece otro monto, uno más grande o más pequeño. Incluso puedes jugar con el universo. Por ejemplo,
En mi scripting diario, escribo que me encontraré dinero y literalmente me encuentro dinero. Cuando comencé en este mundo de la manifestación, empecé de a poquito. Me informé, leí, entendí cómo funciona todo, qué sucede en mi cuerpo y en el universo cuando intento manifestar algo. Empecé manifestando cosas pequeñas y luego cosas gigantes. Literalmente manifesté tener mi propio negocio, conocer a mi pareja, y mi mayor manifestación fue la casa en la que hoy vivo. Te he dejado los ejercicios. No te pido que me creas ni que creas en todos los testimonios que te he mostrado, te pido que lo compruebes por ti mismo, que los hagas tú y luego me envíes un mensaje en cualquiera de mis redes contándome tu experiencia. Estoy seguro de que también lo lograrás. Si te interesa saber más sobre este mundo de la manifestación y las cosas increíbles que puedes alcanzar, puedo ayudarte. Sígueme, suscríbete a mi canal de YouTube, Los Hilos de Vida, donde tengo mucho contenido y más por venir. Despegarás completamente de tu realidad actual y alcanzarás esa vida soñada. Literalmente te convertirás en un imán para atraer no solo 10,000 pesos, sino mucho más. Dinero, casas, autos, viajes, absolutamente todo lo que desees. No te demoraré más, toma tu papelito, haz tu manifestación de 3 días y comienza a manifestar esa cantidad de dinero soñada para ti. Adiós. Y gracias por estar aquí.